que lo que capitanes, nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Pete Rose. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Mientras que los honrones pueden ser la jugada más emocionante del juego para los aficionados ocasionales, un verdadero rey del bateo, un sultán del bate, es amado por los puristas del béisbol. Las 5 herramientas del béisbol son batear, golpear con potencia, velocidad, fildeo y por supuesto que sí, brazo. De estas, Pete Rose tenía solo una, pero qué manera de tener una. Él podía golpear una pelota de béisbol. Su padre Big Pete se aseguró de eso. Harry Rose era un atleta legendario en el lado oeste de Cincinnati, un jugador de fútbol semiprofesional y tenaz a sus 40 años y esperaba que su hijo fuera un jugador de béisbol. Eso no era ninguna opción para él. Cuando el pequeño Pete tenía 8 años, Harry se acercó a su entrenador de las pequeñas ligas y llegó a un acuerdo. El entrenador dejaría que Lil Pete practicara el hit. A cambio, Lil Pete nunca se perdería un juego y jugaría con todas sus agallas. En cierto modo, el trato de Harry Rose con ese entrenador duró para toda la vida. Rose no era para nada rápido, no era atléticamente agraciado, lanzaba incluso torpemente, era excepcionalmente fuerte y probablemente podría haber golpeado con poder, ya que conectó home runs de 2 dígitos cada año entre 1965 y 1971, pero en cambio desarrolló un swing creado para el promedio de bateo. El promedio de bateo fue agua para Pete Rose. Bebía 8 vasos de promedio de bateo todos los días. Si te ofrecieras a darle a Pete Rose 5 puntos de promedio de bateo adicionalmente a cambio de 2 dedos meñiques, Pete habría sido un hombre de 8 dedos. Nadie fuera del clan Rose veía a Pete Rose como un prospecto. Pete, su padre y los amigos de sus padres le rogaron a los Cincinnati Reds que lo firmaran. Los rojos no mostraron casi ningún interés en hacerlo. Es difícil saberlo con seguridad, pero parece probable que los rojos firmaran finalmente a Pete Rose para que todas esas personas dejaran de molestarlos al respecto. Lo enviaron a la clase D de Ginebra, donde, bueno, sospecho, no es algo seguro, pero esperaban que su carrera de béisbol muriera ya tranquilamente, pero jugó bastante bien. Al año siguiente lo enviaron a la clase D de Tampa y el niño batió 330 con 30 triples. También robó 30 bases y este tipo decían que no podía correr. Entonces, ¿qué demonios? Lo enviaron a la clase A de Macon y volvió a batear 330. Luego lo llevaron al entrenamiento de primavera y ese niño no dejaba de correr, de descifrar las líneas de bateo y golpeaba cualquier pelota en movimiento. Apenas antes de cumplir 22 años, Rose hizo su debut en las grandes ligas como titular en el día inaugural de 1963 en casa contra los Piratas de Pittsburgh. Comenzó su carrera en las grandes ligas 0 de 12 antes de conectar un triple en el espacio entre el jardín izquierdo y central frente a Bud Fry de Pittsburgh. Con un promedio de 273 y 101 carreras, Rose fue nombrado novato del año de la Liga Nacional. En julio conoció a Caroline Engelhardt en el hipódromo Riverdome en Cincinnati y los dos se casaron. Rose abandonó la recepción de su boda para asistir a la cena del desfile de las estrellas organizada por los escritores de béisbol de Cincinnati. La temporada de 1964 no fue tan tranquila para el jugador, 269 de promedio, 64 carreras anotadas, pero se recuperó con fuerza al año siguiente en el 65 y se estableció como uno de los mejores bateadores de la Liga Nacional. Lideró la liga con 209 hits, formó parte de su primer juego de estrellas y batió 312 de promedio. Fue la primera de sus 15 temporadas con promedio de 300 o mejor aún. Durante la década de 1960, Rose continuó estableciendo sus credenciales como jugador de primer nivel. Lideró la liga en hits 2 veces, 65 y 68, lideró la liga en carreras anotadas en el 69 y ganó sus 2 primeros títulos de bateo en el 68 y 69. Ese mismo año también ganó el primero de los guantes de oro consecutivos como jardinero, después habiendo salido del cuadro en 1967 y registrando 20 asistencias desde el jardín en 1968. La mejor temporada de Pete fue probablemente la de 1973, cuando ganó su tercer título de bateo con 338 de promedio, tuvo 230 imparables, anotó 115 carreras y fue nombrado el jugador más valioso de la Liga Nacional. A pesar de sus logros personales, la temporada de los Rojos terminó con una derrota en el juego número 5 de la serie de campeonato de la Liga Nacional ante Harrelson y los Mets. En 1974, Rose, de 33 años, vio su promedio caer por debajo de 300 por única vez entre 1965 y 1970. Y comenzaron los rumores de que estaba el lado negativo de su carrera saliendo a flote. Después de la temporada del 77, Sparky Anderson fue despedido y a Rose
Con su contrato de 2 años expirado, se le permitió entrar en la agencia libre. Según la mayoría de las versiones, Rose quería permanecer en Cincinnati por el resto de su carrera y Katz, su agente, incluso había planteado la idea de un contrato, llamémoslo vitalicio. Los rojos no estaban interesados, por lo que se entendía bastante bien que Rose dejaría Cincinnati de una vez por todas. Si bien sería difícil argumentar que su juego en el campo había disminuido, Rose en ese momento estaba en medio de un desagradable divorcio y su duro estilo de vida e incluso supuestas asociaciones con jugadores hicieron que los rojos tomaran la decisión de seguir adelante un poco más fácil. Los Phillies de Filadelfia habían ganado el este de la Liga Nacional 3 años seguidos, de 1976 al 78, 2 de ellos con temporadas de 101 victorias, pero fueron incapaces de llegar a las series mundiales. En 1979, los Phillies creyeron que Rose era el jugador que podía llevarlos a la cima y lo convirtieron temporalmente en el atleta mejor pagado en los deportes de equipo cuando lo firmaron con un contrato de 4 años y $3.2 millones como agente libre. Con el eterno All-Star Mike Smith firmemente afianzado a la tercera posición, Rose hizo el último cambio de posición de su carrera al pasar a la primera base. Aunque los Phillies se perdieron la postemporada en el primer año de Rose con el equipo, ganaron 3 títulos de división, uno en la primera mitad de la temporada de 1981, acortada por la huelga, 2 participaciones en la Serie Mundial y su primer título de la Serie Mundial en 1980 en los 4 años siguientes. Rose tuvo la peor temporada de su carrera en el 83, que fue también la temporada en la que los Phillies jugaron su segunda Serie Mundial en 4 años. Rose, de 42 años, batió solo 245 con 121 hits y se encontró en el banquillo durante la última parte de la temporada del 83, cuando aparecía periódicamente para jugar y batear de emergente. Rose floreció como bateador emergente con 8 hits en 21 turnos y un promedio de 381. En el 84 tuvo un corto paso por los Expos, acumulando 72 hits y 23 carreras impulsadas con un promedio de bateo de 259. Terminó su carrera con un last dance con los Rojos de Cincinnati del 84 al 86. Rose jugó la temporada del 86, pero nunca solicitó oficialmente su retiro. Sus logros fueron asombrosos. A partir del 2011 era el líder en hits, juegos jugados, turnos al bate, apariciones en el plato, sencillos y tiempo en base. Fue segundo en dobles y sexto en carreras anotadas y se retiró con un promedio de bateo de por vida de 303. Ganó un MVP de la Serie Mundial, un premio bate de plata y 2 guantes de oro. Sus equipos ganaron 6 banderines y 3 series mundiales. Fue extremadamente amable con los jugadores jóvenes y fue el líder de la Big Red Machine. Básicamente era el Derek Jeter de su época y como Jeter fue criticado por muchos y despreciado por muchos otros, se convirtió en la cosa más grande que habitaba el mundo del béisbol. Tal hambre, sin embargo, es una bendición mixta. No tienes que ser un psicólogo para conectar la necesidad de acción de Rose en el campo con su necesidad de acción fuera del campo. No tienes que seguir demasiados puntos para obtener del hombre que se estrelló contra Ray Foss para ganar un juego de estrellas al hombre que tuvo una racha de 44 juegos consecutivos consiguiendo un hit, mientras que su vida personal se estaba deshaciendo, del hombre que apostó decenas de miles de dólares en su propio equipo cuando él era el manager. Era realmente bueno en el béisbol, no era tan bueno, digámoslo así, en la vida. Rose permaneció como entrenador de los Rojos hasta el comienzo de la temporada de 1989, momento en el que su vida se había vuelto muy interesante. Había sido suspendido durante 30 días en 1988 por empujar al árbitro Dave Pallone. Pero eso no sería nada en comparación a lo que viene. Surgieron acusaciones de que había apostado en juegos de grandes ligas en violación de la regla más sagrada del deporte. El comisionado Bartlett Giamatti contrató a John Doe para investigar el asunto y el informe Doe fue presentado a Giamatti en mayo. La conclusión más conmovedora del informe fue que Rose de hecho había apostado en el béisbol durante su mandato como entrenador de los Rojos. A finales de agosto del 89, Rose y Giamatti llegaron a un acuerdo en el que Rose sería declarado permanentemente inelegible para el béisbol, con la posibilidad de solicitar su reincorporación después de un año. Mientras tanto, Rose sostuvo firmemente que no había apostado en el béisbol. Menos de un año después, en abril del 90, Rose se declaró culpable de cargos relacionados con la evasión de impuestos y cumplió 5 meses en la penitenciaría federal de Marion, Illinois. Una vez pagados los impuestos adeudados, los intereses y las tasas, fue puesto en libertad en enero de 1991. Ser colocado en la lista de inelegibles permanentemente le prohibió a Rose asistir a ceremonias oficiales con la excepción de la presentación del All Century Team durante la Serie Mundial de 1999. Su número 14, que ciertamente habría sido retirado por los Rojos, ha sido emitido por el equipo solo una vez desde su destierro y fue para su hijo Pete Rose Jr. durante un breve mandato del joven Rose con el club en 1997. Después de 15 años de negar con vehemencia
vehemencia haber apostado en el béisbol, Rose, en su libro Mi prisión sin rejas de 2004, admitió que sí lo había hecho. Sin embargo, ni siquiera esto pudo hacerse sin controversia, ya que el libro coincidió con el anuncio de la promoción del Salón de la Fama de ese año del mismo Pete Rose. En 2016, una mujer no identificada alegó que en la década del 70 tuvo una relación, ya ustedes saben de cuál, más 18 con Rose antes de que cumpliera 16 años, una acusación que equivale a estupro en la mayoría de los estados. Rose reconoció la relación pero negó saber que tenía menos de 16 años. Rose presentó una demanda por difamación ante un juez, el cual desestimó la denuncia después de que ambas partes llegaran a un acuerdo no revelado. Sin duda podría hablar horas de la carrera y más aún de la vida caótica de Pete Rose. Quizás no es la mejor referencia como persona, pero si quisiera ser una máquina de dar hits, sin duda quisiera ser Pete Rose. Pero acá, capitán, lo importante es saber qué piensas tú acerca de la carrera de Pete Rose. ¿Crees que debe ser perdonado por la Major League Baseball y ser inducido al Salón de la Fama? Déjalo allá abajo en la caja de los comentarios. Sin duda un jugador bastante polémico, así que tu opinión es bastante importante en este tema. Recordarte como siempre, suscribirte, comentar, compartir este contenido con toda tu familia y amigos cercanos para que cada vez crezca más la comunidad. Y recordarte como siempre que te habló tu amigo el capitán. Nos vimos.